Listo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos aquí al programa de la Fundación Dialoga Bahía en esta hermosa tarde, casi noche, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y tratando temas muy relevantes y muy importantes, tenemos aquí presente también al maestro Ausencio de la Rosa, porque la importancia del tema merita que estemos aquí. Debemos de estar unidos todos los mexicanos ante este tipo de desgracias, de fenómenos naturales. Y el día de hoy, pues, tenemos a un gran invitado, un invitado que ya en una ocasión lo tuvimos aquí hablándonos también sobre la protección civil en aquella época, tratando los temas de temporada de vacaciones. Y hoy, pues, nos concedió una entrevista para la Fundación Dialoga Bahía, en el cual vamos a hablar de las consecuencias del huracán Otis, una tragedia inevitable. Nuestro invitado es el doctor Elías Miguel Moreno Brizuela. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Rocío, buenas tardes, te saludo con mucho afecto. A Ausencio también te saludo con afecto y a todo el auditorio. Sí, sabemos inevitablemente que estos temas de protección civil, pues son temas, este tema en especial, no se puede prevenir, simplemente los desastres de la naturaleza cambian de un momento a otro. Otis venía como una tormenta y al final de cuentas cambió ¿cómo se dice? Su intensidad y se volvió en un huracán, un huracán que desafortunadamente afectó sobre todo las costas de nuestro hermoso estado de Guerrero. Quisiera que nos hablara, pues, doctor Elías, cómo es que en Protección Civil, ¿qué podemos hablar de estos temas del huracán Otis? Con mucho gusto. Bueno, es muy importante lo que acabas de decir, Rocío. En efecto, un sismo no se puede evitar, un huracán no se puede evitar, pero lo que sí se puede evitar son los daños, la destrucción, los efectos deleterios se pueden minimizar al máximo grado, y esto creo que es muy importante decirlo porque debemos de impulsar cada vez más la cultura de la protección civil, que en México apenas comienza, se ha ido solidificando, pero que falta mucho para avanzar en esta cultura de la protección civil. Yo tuve la oportunidad de ser secretario de Protección Civil en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, cuando Marcelo Ebrard Casaubon fue el jefe de gobierno. Y él creó la Secretaría de Protección Civil. Reconozco que fue un logro muy importante porque elevó de rango a la Protección Civil de ser Dirección General a volver la Secretaría. Y esta situación generó que diéramos un salto enorme hacia adelante en materia de protección civil en la Ciudad de México, cosa que se notó. Hicimos los programas internos de protección civil, metimos en estos programas internos de protección civil el factor sísmico en las construcciones, y se avanzó muchísimo. ¿Qué pasó en Acapulco? ¿Qué pasó en Acapulco, Guerrero, a la entrada de este huracán categoría 5 Otis? Ocurrió que no estaban totalmente preparados ni prevenidos para enfrentar un evento de esta naturaleza. Muchos me han preguntado en diferentes entrevistas qué se podía hacer, y yo les contesto que mucho. Nosotros teníamos un plan permanente ante contingencias para enfrentar este tipo de desastres, un sismo o un huracán. Teníamos un gabinete de crisis, que inmediatamente este gabinete de crisis y reacción inmediata se instalaba cuando había un sismo o un evento que pudiera poner en riesgo la integridad de los ciudadanos de la Ciudad de México, y esto se debió haber hecho en el estado de Guerrero, en Acapulco, cosa que no vimos que se hiciera. Brillaron por su ausencia la gobernadora. Durante las primeras horas nada se supo de la gobernadora o de la alcaldesa de Acapulco, tampoco se sabía, ni de las autoridades de protección civil. ¿Cuál fue el resultado?
que no se previeron cosas que se pudieron haber previsto. ¿Qué es lo que se puede hacer para evitar daños ante un huracán de esta magnitud? Bueno, pues al avisar precisamente a las autoridades del Estado, las autoridades municipales y las autoridades federales, a todos los locatarios, a todos los dueños de hoteles, de restaurantes, de antros, a los edificios, todos deben de tener brigadas de protección civil. Así tendría que ser. Y en ese momento se tendría que haber hecho una limpieza total de todas las calles, quitar objetos que pudieran golpear y convertirse en proyectiles, quitar espectaculares en las casas, también fijar objetos que pudieran convertirse en proyectiles al interior, poner estas famosas tormenteras que se ponen en los cristales, en las ventanas, que son de madera, que se tienen que clavar. Las puertas se les pone un recubrimiento de aluminio y entonces esto evita que entre el huracán, entre el aire y destruya un edificio, destruya una casa, destruya un hotel. Esto desgraciadamente no se hizo y bueno, pues evidentemente observamos que hubo una gran destrucción en todo el puerto de Acapulco y en varios municipios circunvecinos. También era importante ir a traer a la gente, ir a los lugares de alto riesgo, a los sitios de alto riesgo, en donde pudiera haber deslaves, derrumbes, o en laderas, o en sitios a la orilla del mar, o a la orilla de lagos, se tendrían que haber evacuado y llevado a refugios temporales. Todo esto hubiera minimizado de manera muy importante los daños, hubiera minimizado el número de lesionados, el número de muertos. Otra cosa que se hace con mucho tiempo de antelación, como lo hicimos en la Ciudad de México, incorporamos un factor sísmico a las edificaciones. Allí, en Acapulco, había muy pocos edificios que tuvieran rompevientos. Estos rompevientos evitan el daño del huracán. Yo tengo un amigo que trabajó conmigo en la Secretaría de Protección Civil y ahí en la Secretaría de Protección Civil tuvimos la oportunidad de este amigo de aprender y arregló de tal manera las torres de la isla. En la isla hay varias torres, son torres de condominios, y al poner estos rompevientos, los departamentos de esas torres quedaron indemnes, no tuvieron ningún daño. O sea, sí se pueden evitar, y en cambio las otras torres tuvieron prácticamente destrucción total. Entonces, a eso me refiero con la cuestión de que se pudieron haber evitado muchos de los daños que hoy estamos observando en Acapulco, que acabo de ver ya un estimado aproximado aún a la baja de los daños, son un poco. Porque ya no va a llegar con fallo. Hola, doctor, ¿nos está escuchando? Sí, perfectamente. Sí, es Se que fue un como que se poquito nos fue poquito, estábamos bien emocionados en lo que nos estaba diciendo. ¿Usted considera, doctor, entonces con todas estas prevenciones, el hecho de que hayan cubierto los vidrios con cintas, sellar puertas, qué tanto entonces haya bajado este impacto? Si hablamos de un 100% a un 50% de pérdidas que hayamos podido recuperar, sí, pero como fueron 12 horas de antelación según el cambio del huracán, bueno, en este caso de tormenta huracán, si en estos 12
horas, o incluso Estados Unidos decía 24 horas antes, que si hemos tenido estos mecanismos de información, hayamos evitado un poquito esta catástrofe, así le podemos decir en este momento, porque los daños son incuantificables. Hay algunas aseguradoras que dicen que son casi 250 mil millones de pesos los que van a impactar en todo este escenario, una cuarta parte de 1 billón, en este caso de todo el impacto. Yo veo que quieren direccionar ahora sí el presupuesto nacional, pidiendo 50 mil millones, quitándole A, B, C, D. ¿No será mejor que pidamos un refinanciación extraordinaria, buscar mecanismos para poder salvar a Acapulco, todos en ese esquema? Y porque todo es compromiso, todos son presupuestos, y cómo le jalamos a la cobija, le quitamos a los pensionados, le quitamos a la salud, le quitamos a la educación. Yo creo que el presidente, que ha dicho que trae un endeudamiento de 1.9 billones de pesos para este 2024, pues si le pone 50 mil, 100 mil millones, pues que dé 2 billones. Digo, si él no le puede bajar a su deuda, que le ponga estos de financiamiento extraordinario. Yo creo que podemos compensar desde esta forma y no quitarle a ABCD, porque yo creo que los compromisos que ya tenemos son insalvables en educación, en salud, en bienestar, en los programas y en todo. En ese sentido, digo, no sé, usted ya fue legislador, senador, diputado. ¿Qué podríamos prevalecer para que funcionara y sacáramos de este bache Acapulco entre el presupuesto nacional, entre todos metiéndole las manos, apoyando a los empresarios? ¿Cuál sería en este tenor de su área que manejó de protección civil, pero sobre todo en los dineros inalcanzables? ¿Qué nos puede decir por ahí? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, en efecto, Ausencio, debo decir que acabo de leer que el cálculo hasta este momento, todavía cálculo inicial, son de 16 mil millones de dólares, Así es. lo que va a costar la recuperación, que son casi 300 mil millones Uh-huh. de pesos. Uh-huh. Es un gasto enorme, pero basta decir, de lo que les estaba yo platicando, que la ONU tiene un cálculo que por cada peso o por cada dólar de prevención que tú inviertas en prevención, ahorras 9 pesos cuando ocurre, o 9 dólares cuando ocurre la destrucción o cuando llega un evento de esta naturaleza. Así de importante es invertir en la prevención. Pero voy a poner un ejemplo que me parece un ejemplo que demuestra la diferencia entre estar preparado y no estar preparado en materia de protección civil. En 2010, en Haití, hubo un sismo de 7.2 grados, fue el sismo de Haití. Este sismo provocó la muerte de 316,000 haitianos y generó la destrucción de su capital, Puerto Príncipe. 4 meses después, hubo un sismo de 9. Cuando digo 9, es que cada grado es un aumento geométrico, no aritmético. O sea, de 7 a 9 hay una diferencia enorme. Este sismo de 9, que ha sido el cuarto sismo más intenso en la historia moderna de la humanidad, pegó en Japón, prácticamente en Tokio, en la capital de Japón, y el resultado fue que no se cayó un solo edificio y no se murió una sola persona. Diferencia entre no estar preparado en protección civil, como era el caso de Haití, con malas construcciones que no cumplían con lo mínimo, las personas no sabían qué hacer. Cuando empezó el sismo, empezaron a bajar por las escaleras, lo cual es una de las prohibiciones que hay. Las escaleras son el punto más vulnerable de una construcción. Entonces murieron miles de personas atrapados en las escaleras. Un país muy pobre que no está preparado en protección civil, comparado con el país que desde mi punto de vista es el número 1
en la cultura de la protección civil. Entonces, así de importante es la diferencia, y a eso me refiero cuando digo que si hubiéramos estado suficientemente preparados, en este caso con el huracán Otis, se hubieran evitado mucho. No puedo cuantificar exactamente cuánto, pero sí muchísimo. Se hubieran evitado las pérdidas materiales, pero sobre todo lo más importante para nosotros son las pérdidas humanas. Así es. Am, Sí, algo, desafortunadamente, pues como nos comentan, no, adelante, maestro. am, en la ocasión pasada platicábamos, doctor Elías, en el caso de el FONDEN, el Fondo de Desastres Naturales, pues que fue aniquilado por este gobierno. Incluso usted decía que a lo mejor era una mala decisión que hizo el propio gobierno actual, de dónde tomar recursos, como dice. Hoy nos está dando una gran cátedra que por cada peso que invirtiéramos en el tema de protección civil ante los organismos internacionales, nos estaríamos más afianzados. De hecho, hay un fondo de cobertura que hablan de 485 millones de dólares, el cual pues es nada contra los 16,000 millones del un impacto de esta naturaleza, al cual es un tema devastador. Sin embargo, pues hay mecanismos y por eso yo quisiera escuchar sus argumentos desde su expertise de la materia. Necesitaríamos crear un nuevo programa institucional, un nuevo FONDEN, un nuevo esquema de programas de Fondo de Desastres Naturales, porque siempre cada año los vivimos, no nomás en el tema de huracanes, también en sequías y en esas cosas. ¿Usted considera que es importante buscar un programa que lo tengan que presupuestar en este momento, direccionarlo y que llegáramos a un rango de tener una secretaría de protección civil a nivel nacional? Digo, en ese sentido, porque pues nunca le hemos dado esta importancia como usted atinadamente nos lo dice. Por supuesto, Ausencio, es importantísimo elevar el rango de la protección civil a Secretaría de Estado. Hoy es una coordinación que además está mal puesta. Esta coordinación nacional de protección civil hoy está dentro de una subsecretaría de la Secretaría de Seguridad Pública, lo cual es un error porque son cuestiones totalmente distintas, la protección civil y la seguridad pública. Tendría que ser una Secretaría de Estado. Eso es lo que nosotros hemos reiteradamente manifestado, que deberíamos de elevar a rango constitucional. Pero algo que me parece muy importante destacar, Ausencio, para poder estar preparados en materia de protección civil, todos los municipios y todos los estados de la República deben de tener un atlas de riesgo actualizado. Este atlas de riesgo es un instrumento en donde, como su nombre lo dice, en la gestión integral de riesgos, están caracterizados, zonificados, están en mapas digitales todos los riesgos que tiene un municipio o un estado. Y ahí están todos los programas, los programas de atención a emergencias, de resiliencia. Allí se contemplan los simulacros, todo. Bueno, resulta, y esto va a ser dramático, que solamente 12 estados de la República tienen actualizado su atlas de riesgo. Por supuesto que Guerrero no lo tiene actualizado. Pero más aún, de todos los municipios del país, solo 500 municipios tienen atlas de riesgo. Y de estos 500, que son muy pocos, que tienen atlas de riesgo, solo 90 tienen el atlas de riesgo actualizado. O sea, ese es el tamaño del problema y del desastre. Ahora, en cuanto a los fondos, el FONDEN, el presidente acaba de decir después de este desastre que habían 15,000 millones de pesos en el fondo para la atención de desastres. Lo que él desapareció
o lo que se desapareció fue el fideicomiso, Ujú. no tanto el Fonden. El Fonden es poco lo que había porque había 15,000 millones de pesos más los 485 millones de un bono especial que había para esta atención, que como tú lo acabas de decir, son totalmente insuficientes, más 5,000 millones de pesos que había de diferentes seguros que se habían hecho, cuando la ley de protección civil también obliga a los estados a contratar seguros para que atiendan, para cuando ocurran este tipo de desastres, los seguros cubran todos estos gastos. Son seguros de gastos catastróficos. Prácticamente ningún estado de la República tiene contratados estos seguros. Yo te comento que cuando fui secretario de Protección Civil, contratamos con aseguradora AXA un seguro que pagábamos como 800 millones de pesos al año, que todos decían, oye, es muchísimo, pero ese seguro cubría todos los inmuebles de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, pero además cubría los bienes muebles. Sucedió en 2008, ocurrió una inundación en la colonia El Arenal. Esta colonia se inundó más de 20 manzanas, fueron pérdidas millonarias, las pérdidas se cuantificaron en 20,000 millones de pesos, cosa que pagó el seguro AXA y además pagó los bienes muebles. Con eso quedó pagado los 6 años que estuvimos pagando esta aseguradora. ¿Por qué no lo hacen? No lo entiendo. ¿Por qué no tienen atlas de riesgo? Tampoco lo entiendo, porque además, si un municipio tiene actualizado su atlas de riesgo o un estado tiene actualizado su atlas de riesgo, se le abren las puertas para fondos extraordinarios que no tendrían si no lo tienen actualizado. Y voy a poner un ejemplo. Coatzacoalcos, Veracruz, está por actualizar su atlas de riesgo. ¿Cuánto le va a costar a Coatzacoalcos actualizar su atlas de riesgo? 2 millones de pesos. Al actualizar este atlas de riesgo va a conseguir fondos que no tendría de otra manera entre 80 y 100 millones de pesos para hacer precisamente obras de mitigación de estos riesgos que se detectan en este atlas de riesgo. Entonces, como pueden ver, estamos muy retrasados todavía como nación, como estados, como municipios, en la cuestión de la protección civil y de la gestión integral de riesgos. Adelante, Rocío. Pues sí, pues al parecer uno se podría decir que estos desastres naturales no se pueden predecir, pero hay circunstancias materiales que los gobiernos pueden exigir o pueden hacer que se aminoren todos estos riesgos que acabamos de pasar y todas estas pérdidas. Maestro, ya sabe que el tiempo es breve, no sé si tengamos algunos comentarios ahí de nuestros Sí, internautas. adelante, Dialoga Bahía, es un honor contar con los expertos, en esta ocasión con la distinción del doctor Elías Moreno Brizuela. Kenia Morales, buenas noches, saludos. David Moreno, saludos desde la Ciudad de México, aunque David Moreno habla sobre los espectaculares preguntas y apagaron anuncios, no creo que tenga que ver mucho con el tema. Promocionales de tema político en Nueva York y en Times Square. Digo, lo comento porque pues tienen que salir los comentarios y se leen tal cual. Sin embargo, yo creo que está fuera de análisis porque estamos de verdad debatiendo un tema de gran interés en el sentido profesional y una gran cátedra de cómo minimizar. Yo, cuando hablo la parte técnica fiscal, quizás, como usted dice, doctor, no nos entienden o sí nos entienden o se hacen. Aquí Jalisco presumía de crear el nuevo federalismo hacendario y yo siempre he dicho que los municipios son los que carecen
de presupuesto, de atención y de todo, y el Fondo de Fomento Municipal precisamente ese es un fondo que tienen los municipios y que si nosotros nos conveniéramos con los estados, porque igual los estados con la federación es el mismo compromiso, ¿por qué no actualizar el atlas del riesgo y nos dieran ese 30% que falta? Porque si no te convenias con municipio, con el estado, te doy el 70% y el 30% me lo quedo. Pero si te convenias, yo te asesoro en el predial y en el agua y yo intervengo tus cajas. Discúlpenme, es el momento de cambiar las reglas claras y elevar precisamente una nueva fórmula con la atención del atlas de riesgo, incluirlo y que los estados, al ver que sus municipios tienen ya el atlas de riesgo actualizado, les quede conveniado y les regresen su 30% que le corresponde del Fondo de Fomento Municipal, porque realmente pues los municipios carecen y todavía el Estado se burla, perdón que diga así, se burla de los municipios y dice, es que no tienes la experiencia para que tú lleves el control del predial y agua, entonces pues hay que cambiar la fórmula, simplemente hay que incluir atlas de riesgos actualizados en los municipios y que cambiemos la fórmula del Fondo de Fomento Municipal en la Ley de Coordinación Fiscal y elevarlo a ese rango para que nos vaya bien a todos, como lo está diciendo el doctor Elías. Es una gran fórmula y ojalá que no nomás las arrastren en los tinteros de los escritorios como lo hizo Jalisco, discúlpeme, porque también Jalisco y todos debemos de ser muy técnicos para hacer las cosas bien, como estamos hablando en este momento del área de protección civil, porque eso nos puede ayudar a prever, a prevenir y a lograr que los municipios funcionen. No sé, estamos muy interesantes, pero pues nos dio poco tiempo el doctor Elías. ¿Qué más podemos agregar a esta catástrofe donde pues hay vidas humanas, muertes, doctor? Y en ese sentido, ¿qué prevalece para poder de verdad que nos conectemos no nomás con Acapulco, sino con todo el país en tema de los desastres y transformar de verdad a la nación con estos mecanismos que usted atinadamente nos menciona de prevención nacional? ¿Qué nos puede dar en estos últimos minutos? Bueno, pues yo aquí hago un exhorto al gobierno federal, al gobierno de Guerrero, al gobierno de Acapulco, porque nosotros tenemos mucha gente allá en ese estado, muchos simpatizantes y militantes que me están llamando para decir que hay todavía comunidades, varias comunidades, a donde aún no llegan, que han concentrado, así me lo están haciendo saber, han concentrado todos los esfuerzos en atender la zona hotelera, la zona de primer nivel, que incluso hay casas en la parte alta del propio Acapulco, donde había casas, tengo que decirlo, que es donde vivían los meseros, las personas de la limpieza, las personas que trabajan en Acapulco, que bajaban de las partes altas a trabajar a la zona hotelera, y resulta que la destrucción allá arriba es prácticamente total. Y me avisan, y yo por eso aprovecho estos micrófonos para, para hacerles llegar este mensaje a las autoridades que atiendan a estas personas, pero no solamente a las que viven en la parte alta de Acapulco, sino hay comunidades de diferentes municipios que no han sido atendidas, que aún no ha llegado la ayuda, que están pasando por una situación muy complicada porque no tienen alimentos, no tienen agua potable, no hay brigadas médicas, hay agua negada, hay animales muertos, hay pestilencia, y la petición es que los atiendan porque urge esta ayuda humanitaria a estas comunidades. Doctor, ¿considera entonces que esta catástrofe no ha sido bien atendida? ¿Considera que otros gobiernos lo han hecho mejor? ¿O qué sucede? ¿Por qué
¿Por qué estamos tan lentos? Usted está haciendo estos llamados a las organizaciones civiles que nos unamos, a todo Cruz Roja, a la Guardia Nacional, a los militares, a la Marina, a los médicos, a todo. ¿Qué nos faltó entonces para poder actuar? Usted ya lo dijo, pues en su momento pues no fueron ni siquiera las atenciones de prevención de información, pero en este momento, ¿qué podemos hacer? Bueno, en este momento es importante la ayuda humanitaria. Sí. Hay que ayudar. Creo que el gobierno fue rebasado, sobre todo en las primeras horas. Se perdió la gobernabilidad democrática. Por eso vimos rapiña, vimos que se estaban robando todo en los supermercados, almacenes, no solamente agua y no solamente alimentos, que se entendería, sino hasta muebles, televisores, refrigeradores, vaya, se perdió la gobernabilidad democrática, algo que es lo primero que se tiene que mantener cuando ocurre un desastre. Fueron rebasados, desgraciadamente todavía, aunque el gobierno federal ha hecho esfuerzos denodados, pues no han sido suficientes todavía para atender a toda la población que lo está necesitando. Por ello, es necesario apelar una vez más a la gran fraternidad, a la gran solidaridad, al amor de las mexicanas y de los mexicanos por nosotros mismos, para ayudar hoy a nuestros hermanos en desgracia en Acapulco y en las diferentes comunidades y municipios aledaños. Usted habló de una palabra muy significativa, solidaridad. Mi libro es Solidaridad para la Humanidad. No está muy acompañado de los temas de palabras de solidaridad o bienestar. Realmente me gusta su forma, su compromiso de cómo habla. Por eso es que lo traemos a nuestras redes. Un hombre neutral que habla con la verdad y con las exigencias que ocupan de remontar los estados, los municipios y la federación, que usted no tiene ni enteros para detenerse. Lo felicito, doctor Miguel Moreno Brizuela, por hablar con esa profesionalización que nos brinda de la protección civil y sin distingos de colores. Yo lo felicito por ello, porque realmente ocupamos salvar no nomás a Acapulco, sino a la nación, y me da gusto que ojalá y logremos que la Secretaría de Protección Civil de este país llegue a fortalecerse, si no es en esta administración, en la siguiente. Y por último, están llegando otros mensajes. Juan Carlos Vázquez, ¿cuánto dinero considera que se debe tener en un fondo de desastres? Ángela Orozco, buenas noches. Kenia Morales, falta información y la prevención. Hoy hay que seguir apoyando a las instituciones para que lleven la ayuda a quienes más lo necesitan. Pues ya, maestro, ¿qué nos queda más que despedir a nuestro invitado, que nos regaló unos minutos de su tiempo? Porque para la protección civil ahorita hay mucho trabajo. Yo creo que cuando suceden estas desgracias, uno voltea a ver el tema de protección civil y desafortunadamente durante mucho tiempo no hacemos nada en este tema. Tenemos que esperar que pasen desastres, catástrofes, para que pongamos un poquito el dedo en el renglón en ese tema. Muchas gracias, como siempre, doctor, por estar aquí presente con nosotros. No sé, maestro Ausencio de la Noche, Ausencio de la Rosa, también muy buenas noches. Gracias. Y pues algo para despedirse, doctor. Pues agradezco muchísimo, Rocío, Ausencio, esta invitación. Me despido con mucho afecto de ustedes y de todo el auditorio, y esperemos pronto volvemos a encontrar a través de este medio o personalmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, un placer, buenas noches.